Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bueno, el día de hoy voy a explicar las obligaciones que tiene el empleador y las obligaciones que tiene el trabajador, basándonos en el Código de Trabajo de la legislación del Estado ecuatoriano. Antes de eso, como antecedente, voy a hablar sobre el concepto de lo que es empleador en base al Código de Trabajo. El artículo 10 del Código de Trabajo nos dice el concepto del empleador. Para ello voy a permitirme leer lo que dice explícitamente esto. La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio se denomina empresario o empleador. Es claro el concepto que nos dice el Código de Trabajo en su artículo 10. Bueno, este empleador tiene también obligaciones y las cuales también están estipuladas y detalladas en el mismo Código de Trabajo. Hay que recordar que el Código de Trabajo fue modificado por última vez en abril de este año. Bueno, continuando con esto de las obligaciones del empleador, hablábamos de que el Código de Trabajo también estipula dichas obligaciones. Están estipuladas en su capítulo 4, que habla de las obligaciones del empleador y del trabajador. En dicho capítulo mismo y en dicho código, en su artículo 42, nos explica o está explícito, las obligaciones del empleador, y dice que son obligaciones del empleador, primero, en su literal 1, pagar las cantidades que correspondan al trabajador en los términos que se hayan o que hayan quedado de acuerdo las dos partes, tanto empleador como trabajador, en el contrato que se celebró previamente. 2. Dice que se debe también instalar las fábricas, talleres, oficinas o los sitios de trabajo propiamente dicho, basándose en las medidas de prevención de seguridad e higiene del trabajo. Aquí quiero abrir un paréntesis y tocar en breves rasgos el decreto ejecutivo 2393. Todos sabemos que el decreto ejecutivo 2393 lo que hace es normar la seguridad y salud de los trabajadores. Si bien es cierto, este decreto su registro oficial fue hecho en 1986, en la actualidad aún se trabaja con este mismo documento, ¿sí? Con respecto a la parte de seguridad y salud de los trabajadores. Para ello, en este decreto, en su capítulo 2, habla específicamente de edificios y locales. Su artículo 21 nos explica la seguridad estructural y dice que todos los edificios, tanto permanentes como provisionales, estarán sujetos a una construcción sólida y cumpliendo la normativa vigente de construcción. La superficie y ubicación de los locales y puestos de trabajo, del mismo modo, deberá tener las garantías necesarias para que brinden seguridad a los trabajadores. En su artículo 23 habla de los suelos, techos y paredes que tendrán, de manera general, características primero de durabilidad, segundo de colores. Los colores deberán ser claros, en tonos claros, lisos, y con respecto a los techos deberán proteger de las condiciones climáticas del trabajador, ¿no es cierto? Habla también en su artículo 24 de los pasillos, que deberán tener cierta distancia, que es de no menor a 800 milímetros para poder circular en ellos, ¿no? Y si tocamos más temas, habla también de las rampas provisionales en el artículo 25, de las escaleras fijas y de servicio en el artículo 26, con las dimensiones que deben tener estas escaleras, ¿no? Habla también de las escaleras fijas de servicio de máquinas de instalación en el artículo 27 y de las escaleras de mano, en el caso de que requiera la empresa este tipo de escaleras. Habla de plataformas de trabajo que deben ser construidas con normativas antideslizantes y cosas que brinden al trabajador seguridad. Bueno, si quiere ahondar más sobre este tema, se puede descargar lo que es el reglamento 2393, porque en realidad lo que estamos haciendo ahorita son las obligaciones del trabajador. A grosso modo se tocó pequeños ítems de este reglamento con el objetivo de saber a lo que está sujeto a cumplir el empleador. Volviendo al tema del Código de Trabajo,
Otra de las obligaciones del empleador es indemnizar a los trabajadores en el caso de que sufrieran un accidente laboral o una enfermedad laboral. Este ítem está basado o tiene una salvedad en este mismo código, que es el código o el artículo 38, que me voy a permitir leer a continuación para que quede claro. El artículo 38 dice: riesgos provenientes del trabajo. Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador, y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, en el caso de que el empleador, como hablábamos en el ítem 3, sufra algún accidente o una enfermedad laboral, estará sujeto a una indemnización por parte obligatoria del empleador. La cuarta o el cuarto ítem dice que establece comedores para los trabajadores. Este ítem especifica que los comedores serán primero cuando el número de empleados sea mayor a 50 y, como otra característica, que se encuentre alejado del lugar más cercano de comida a más de 2 kilómetros de distancia. En este caso tendrá el empleador la obligación de crear un área para los alimentos de los trabajadores. El literal 5 de las obligaciones del empleador nos habla de establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores. Estas escuelas se deberán incluir en la empresa siempre y cuando, primero, sean más de 20 niños los beneficiados, y segundo, siempre y cuando primero, los puestos de trabajo sean de centros permanentes, sean sitios en los que el trabajador tenga que permanecer directamente en su puesto de trabajo. Y como tercera característica es que la población más cercana a la empresa sea más de 2 kilómetros. En este caso, si cumple los 3 parámetros, el empleador está en la obligación de crear centros o escuelas elementales. Otra de las obligaciones en su artículo 6 de los empleadores dice que si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieran 10 o más trabajadores, se debe establecer almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a precios de costo a ellos y a sus familias, ¿sí?, en la cantidad necesaria para la subsistencia de las familias. Bueno, con respecto a este ítem, creo que pocos hemos visto este tipo de beneficios, ¿no? Pero sí optan las empresas actualmente por tener servicios contratados. Por ejemplo, tener la tarjeta, un ejemplo por decirlo, ¿no?, la tarjeta de afiliación a un supermercado para que tenga un descuento el trabajador. Bueno, en el caso de que no se cumpla con este literal, dice que la multa por incumplimiento será de $4 a $20 americanos, ¿ya? Esto se basará tomando en cuenta la capacidad económica de la empresa y el número de trabajadores afectados, y la multa se regirá hasta que se dé solución a este ítem, ¿no? En el literal 7 de las obligaciones del empleador, en el Código de Trabajo nos estipula que el empleador debe llevar un registro de sus trabajadores con sus nombres completos, la edad, la procedencia, el estado civil, la clase de trabajo que hace, las remuneraciones, la fecha de ingreso y de salida del mismo empleador, la dirección domiciliaria, el correo electrónico y cualquier otra información que le permita al empleador llegar al trabajador. El literal 8 especifica como obligación del empleador proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo en condiciones adecuadas para que éste sea realizado. Volviendo al tema del decreto ejecutivo 2393, también estipula sobre las condiciones o los métodos o los equipos de protección que
dice el literal 8 del Código del Trabajo. El literal 9 nos explica sobre la obligación que tiene el empleador para con los trabajadores acerca de conceder el permiso necesario para que el trabajador pueda ejercer el derecho del voto o sufragio en épocas de elecciones, así como también para realizar trámites que tengan que ver con el seguro del IES o a su vez para trámites pertinentes a lo judicial o notificaciones judiciales. Este permiso no afectará en nada con respecto a la remuneración del trabajador, siempre y cuando el permiso no sea mayor a 4 horas. El literal 10 habla de la obligación del trabajador de brindar un permiso a los trabajadores producto de violencia de género, para que estos puedan realizar sus trámites administrativos o judiciales sin que este permiso afecte su salario principalmente y sus vacaciones. Voy a permitir leer una nota con disposición reformatoria, primera de la ley número 0, publicada en el Registro Oficial Suplemento 175 del 5 de febrero del 2018, que dispone a continuación agregar del numeral 9 al 10 y no dispone remunerar los siguientes numerales. Entonces, en esta reformatoria, el numeral 10 dice que se debe respetar las asociaciones de los trabajadores. El numeral 11 dice que permite ausentar a los trabajadores para realizar actividades propias de la asociación. Gozarán de una licencia que no será remunerada, ¿no?, durante el tiempo de ausencia por trámites propios de la asociación a la que pertenezca. El literal 12 indica que deberá el empleador sujetarse al reglamento aprobado previamente. El literal 13 nos explica que el empleador está en la obligación de tratar a los empleadores con las consideraciones pertinentes, no produciendo maltrato ni físico ni verbal. En el literal 14 dice que se debe conferir gratuitamente al trabajador cuantas veces lo solicite certificados relativos a su trabajo. Esto es muy importante, ya sean certificados con el tiempo de trabajo, con la clase o clases de trabajo que hizo, con las funciones, con los salarios y sueldos percibidos, ¿sí? Esto ya sea con fines propios del empleado. El literal 15, en cambio, indica la obligación que tiene el empleador de atender las reclamaciones que haga el trabajador. El literal 16 nos dice que es obligación del empleador, es obligación del empleador proporcionar un lugar seguro para que los trabajadores puedan guardar sus útiles personales y herramientas de trabajo, sin que sea legal retener estos útiles a manera de indemnización. El empleador está en la obligación de facilitar brindar todas las garantías y facilidades a los inspectores del Ministerio de Trabajo para que realicen inspecciones periódicas y se verifique el cumplimiento de este código en las empresas. El literal 18 indica que el empleador está en la obligación de remunerar con su salario completo al empleador cuando éste hubiese dejado de hacer sus actividades laborales por culpa del empleador. El empleador está en la obligación de pagar al trabajador cuando éste no tenga los derechos de la seguridad social hasta el 50% de su salario para efectos de la misma del mismo tratamiento de su dolencia, y esto se hará por un máximo de 2 meses. El literal 20 explica como obligación del empleador proporcionar un espacio para que las asociaciones de los trabajadores puedan desarrollar sus actividades, tanto parte administrativa como sus reuniones. En el caso de que las empresas estén a más de 2 kilómetros de distancia de la población más cercana, las instalaciones de la empresa propiamente dicha podrán ser utilizadas con previa autorización del dueño o del propietario
para dichas actividades. El literal 21 habla que el empleador está en la obligación de descontar de su rol de pago al trabajador las aportaciones que hayan quedado de acuerdo o que estén estipuladas en su asociación de trabajadores, ¿sí? Literal 22 nos dice que el empleador está obligado a pagar los gastos de transporte de ida y vuelta, alojamiento y alimentación en el caso de que el empleado deba trasladarse a un sitio distinto al de su domicilio para realizar actividades propias de su trabajo. El literal 23 dice que deberá entregar el 50% a las asociaciones a las que pertenezca el trabajador multado. Deberá entregar el 50% de las sanciones estipuladas en su reglamento de trabajo. El literal 24 del Código de Trabajo dice que las empresas que tengan más de 100 empleados deberán tener al menos un trabajador social que realice actividades inherentes a su profesión, y si las empresas tienen más de 300 tendrán un segundo trabajador, aumentando un empleado de este tipo, de este título, por cada 300 empleados. El 25 dice que no deberá, para pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la básica que corresponde al empleado reemplazado. Literal 26 habla de la obligación del empleador de acordar con el trabajador representante de la asociación de los empleados la formación, el procedimiento de quejas que tengan estos y la constitución del comité obrero patronal. El literal 27 nos habla del permiso de trabajo o del permiso de vacaciones remuneradas, se podría decir, a los empleados que quieran cursar estudios, pero para ello deben cumplir ciertas características. Primero, que la empresa tenga al menos 15 empleados. Segundo, que los becarios, en este caso, no excedan el 2% del total de los empleados. Tercero, que el empleado tenga ya 5 años de actividad laboral y al menos de esos 5 años, 2 sean en esta empresa o en la misma empresa a la que solicita. Listo. Aparte de esto, cuando los estudios fueran en el extranjero, es obligación del empleado al regresar al país trabajar en la misma empresa durante 2 años. El siguiente literal, que es el 29, nos indica que al menos una vez al año el empleador debe brindar los uniformes o la vestimenta para que el trabajador pueda ejecutar sus funciones. El literal 30 también habla de dar 3 días de licencia con remuneración completa al trabajador en caso de que falleciera su cónyuge o la persona con la que éste viviera en unión de hecho, o sus familiares hasta el 2º grado de consanguinidad. Bueno, es obligación del empleador inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el primer día de labores, dando aviso de entrada de los, como dice la ley en el IES, dice que se debe dar aviso de entrada desde el primer día de ingreso hasta los 15 días siguientes al inicio de la relación laboral. También es obligación del empleador reportar toda novedad, ya sea de salarios, de horarios, que el empleador fuera sujeto. Y también es obligación del empleador generar y realizar los pagos de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En este punto hemos recién terminado lo que son las obligaciones del empleador. A continuación vamos a hablar de las obligaciones del trabajador estipuladas asimismo en el Código de Trabajo. Bueno, en el mismo Código de Trabajo, en el artículo 9, nos da el concepto de trabajador y nos dice textualmente: la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.
En el artículo 45 nos explica las obligaciones del trabajador y nos dice el Código de Trabajo que son obligaciones del trabajador. Literal A, dice que es obligación del trabajador ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, con el cuidado y el esmero apropiados, en la forma, tiempo y en el lugar convenido. Es obligación del empleador, en el literal B, restituir al empleador los materiales que no hayan sido usados en el trabajo. Asimismo, deberá conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo. No es responsable el trabajador del daño que se originen en estos materiales por el uso normal de los mismos o a su vez por defectos de fabricación. El literal C nos habla sobre la remuneración extra que deberán tener los empleados cuando trabajaran más de la jornada laboral estipulada en su contrato, sea esta jornada extra por problemas con sus compañeros o por problemas o peligros inminentes de sus compañeros o en el propio empleador. Como literal D, y me parece que es obvio, el empleado debe cumplir o debe observar normas de buena conducta en el sitio de trabajo. El literal E también dice que deberá cumplir con todas las disposiciones del reglamento de trabajo de la empresa que se debió haber entregado formalmente antes del ingreso al trabajo. El literal F también nos dice que deberá dar aviso a su empleador cuando faltase con justificación, obviamente previa, y deberá tener el respaldo de dicha justificación, ¿no? El literal G dice que se deberá comunicar al empleador o al representante legal de los daños de materiales que amenacen con la vida de él o de los otros compañeros trabajadores. El literal H dice que el trabajador deberá guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos que la empresa cree o fabrique. Esto con fines confidenciales. En el literal I dice que el empleado debe sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades y los demás artículos de este código. Para terminar el video vamos a aclarar un poco sobre el último ítem del Código de Trabajo que tiene que ver con la prevención de riesgos más, ¿no? Específicamente. En el artículo 13 del Decreto Ejecutivo 2393 habla también de obligaciones del trabajador, y en estas lo que nos estipula en sus 7 ítems es principalmente que el trabajador está en la obligación, primero, de cumplir con las normas y disposiciones de prevención de riesgos; segundo, de cumplir y asistir a capacitaciones que tengan que ver con la prevención de riesgos y de la normativa vigente; tercero, el uso adecuado de los equipos de protección y el reporte de incidentes o accidentes laborales, así como también el reporte de averías en el puesto de trabajo que puedan ocasionar estos accidentes o incidentes. En sí, lo que nos habla dentro del Decreto Ejecutivo 2393 es de las obligaciones del trabajador para prevenir los riesgos laborales. Esto es todo lo que puedo compartirles con respecto a las obligaciones que tienen los empleadores y los trabajadores. Espero les haya servido, espero me haya hecho entender. Intenté explicar de la manera en la que yo comprendí cada uno de estos artículos. Eso es todo y espero verles en una próxima oportunidad.